Buenos días, tardes, noches. Hoy voy a explicar la reseña del Callejón de los Milagros de Najib Mahfouz. Primero, está escrito en una prosa árabe y utiliza un título figurado, el Callejón de los Milagros, ¿sí? Como una metáfora, milagro. Pero en realidad su nombre es también conocido como el Callejón de Milagros. Entonces, primero vamos a hablar de su autor. Su autor es Najib Mahfouz, un reconocido escritor egipcio, ganador del Premio Nobel en 1988. Cabe recalcar, el Premio Nobel de Literatura. Entonces este fue un logro para Egipto y ahí es que vino ese reconocimiento hacia este autor. Porque no solo escribió El Callejón de los Milagros, sino que también escribió El Hijo de Fátima, El Viaje del Hijo de Fátima. Que ese puede ser que vaya a hacer una reseña, pero más adelante. Bueno, entonces en sus obras muy conocidas, él siempre aborda las cuestiones globales que eran ocultas en esa época de los 40, 50, pero hoy en día ya es algo aceptable, o bueno, un poco, como en ese caso que antes la comunidad LGBTQ era juzgada, pues en este caso ya es aceptada. Eh, bueno, hay muchos que también la venta de estupefacientes a día de hoy es prohibido, pero ahí se aborda un poco más sobre esto, sobre la discriminación y varios temas que se contarán más adelante, varias cuestiones globales. Entonces, empezamos con nuestro protagonista, que en realidad es un narrador, a mi punto de vista es omnisciente. Entonces presenta a los personajes, que es Tío Camil. Tío Camil es un personaje, por lo que dice, obeso, debido a que vende dulces, y junto a su amigo Abbas. Abbas es un muchacho que aspira a ganar el dinero y él tiene el sueño de enamorar a Hamida. Hamida podría ser como la protagonista, porque más adelante voy a explicar lo que pasa en ella y cómo el libro se centra en su vida. De ahí sigue Salim Alwan. Salim Alwan es un personaje que también se explora en su vida. Y por último, Kirsha. Son personajes que abordan cuestiones globales y que van a ser muy interesantes para la obra. Más adelante se explica cómo Najib Mahfouz retrata a estos personajes como una representación a la cuestión global. Entonces, empezamos con Salim Alwan. Salim Alwan, un hombre de 50 años que por lo que se ve, por lo que se lee, es un hombre rico, millonario, porque él supo el comercio, supo vender. También porque él era un ex militar, un ex soldado, él supo vender lo que era los suministros para ellos. Entonces, algo muy interesante es que este hombre se enamoró de Hamida cuando era chiquito, ¿sí? Él tenía 30, Hamida tenía como 15, si no me recuerdo. Entonces, ahí era como que rara la cosa. Y va explicando que siempre deseó tener a Hamida porque la veía cambiar, la veía crecer, entonces se veía la mentalidad de ese hombre. Pero fuera de eso, las personas lo veían como un gran hombre. Hasta que él ya se cansó de su mujer y pidió casarse con Hamida. Entonces ahí es que Hamida, obvio que sí quiere, porque ella buscaba dinero. Y ahí es donde se centra. Primero Hamida, una muchacha que busca dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere pertenecer a la clase social alta, ya no quiere seguir en el callejón de mirar. Entonces, este hombre le iba a dar toda la vida, pero lamentablemente se enferma. Se enferma y cuando regresa ya es una persona totalmente distinta. Esto podría ser como una metáfora a que este hombre antes representaba lo que era la felicidad, la ambición por tener a una persona mucho más joven, para sentirse joven prácticamente, a sentirse ya alguien anciano, gruñón, como es reconocido el estereotipo, al menos en esa época, un anciano, un gruñón, enfermo. Básicamente él se veía mantenido, pero cuando regresó ya se veía
como una persona anciana, como una persona mayor de 50 años. Sí, porque él tenía 50 años, si no me recuerdo. Entonces, él cambia su actitud y ya no quiere más con Hamida. Entonces, ahí comienza lo que sería la búsqueda de Hamida hacia una clase social alta. Ella sale con Abbas, pero Abbas no tiene eh, los fondos necesarios para darle una buena vida. Entonces decide irse a la milicia, como su amigo Usain Kirsha también fue. Entonces él decide ir. Y ahí se queda como unos meses, ¿ya? Y cuando regresa se entera de que Hamida le fue infiel. No le fue infiel, pero básicamente hay que se explora la decadencia de Hamida. ¿Ya? Al buscar en la búsqueda del dinero, ella encuentra a un sujeto que empieza a enamorar, ¿sí? Pero la enamoró para que trabajase como dama para los soldados británicos. Entonces, esto fue lo que desencadenó a la caída, a la decadencia de Hamida. Y ahí es en donde finalmente se ve como ella cede a este trabajo y finalmente obtiene lo que quiere. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y finalmente se encuentra con Abbas. Abbas va a esos locales. Sí, yo no puedo decir, no voy a decir porque luego YouTube me cancela. Y ahí es que encuentra a Hamida, rodeada de soldados británicos. Él agarra una botella, lo lanza y pum. Hiere a Hamida y los soldados británicos van hacia él. Ahí estaba su amigo Hussein Kirsha, pero nada, se quedó petrificado al ver cómo golpeaban a su amigo. Finalmente regresó al amanecer y ahí contó todo lo que le pasó a su querido amigo Abbas. Y al final vieron a Abbas como una persona que la tomó a vida como suya y que se lo merecía morir de esa forma. Pero en realidad, a mi punto de vista, no. Y ahí es donde se arma el dilema. ¿Acaso Hamida tuvo tanto la culpa de que Abbas tomara esa decisión y finalmente se condenara? ¿O simplemente Abbas quería volver a tener a Hamida, la que una vez él soñó que fuese su esposa? Y bueno, también se explora otro personaje, Kirsha. Este es el padre de Hussein Kirsha, amigo de Abbas. Algo muy característico de él es que es homosexual. Sí, y en una época, hablamos de los 40, años 40, en plena guerra mundial, y que un hombre de clase alta, de prestigio por tener un café en donde iban muchas personas, incluso fue un candidato a alcalde, y que supieran su secreto, porque al final lo supieron, sí fue un poco como que llamando a la cuestión global, que es sobre la discriminación por gustos, en este caso también la misoginia, que eso lo voy a conversar en mi cuestión global, ya lo conversé mejor dicho. Entonces se aborda este problema que me imagino que no era muy común, pero sí ha de haber existido en esa época. Y entonces su familia lo supo, pero lo ocultó. Él lo ocultó a las demás personas porque, recuerden, era un hombre de prestigio. Entonces, él tiene un problema, un altercado con su mujer debido a que estaba coqueteando con un chico. Entonces la mujer lo confronta delante de todos y es que este hombre finalmente se aleja de sus amistades porque no lo aceptaron, sino que lo discriminaron. Así que así termina esta obra, El Callejón de los Milagros. ¿Sí? Es un poco difícil encontrar quiénes son los personajes principales, quiénes son los secundarios, pero básicamente cuando se empieza a leer se ve las cuestiones globales y los personajes que este autor, Najib Mahfouz, los representó, como Hamida, la decadencia, a la ambición
de conseguir dinero, cómo ella perdió básicamente su dignidad, y de Kirsha, cómo la misoginia lo afectó a tal punto de ser considerado una imagen machista en el callejón de Midak, pero ocultaba algo que la sociedad no lo iba a perdonar. En el caso de Abbas, como una persona cambió su mentalidad y en este caso se condenó a sí mismo y un sinfín de cuestiones globales aborda. Así que bueno, ahorita voy hacia mi horario individual. ¿Cómo lo utilicé? Porque en este caso, en esta hora, yo sí le saqué un buen provecho. Bueno, ya nos encontramos en la sección B de esta reseña. Sí, te tardé mucho en grabarlo debido a los cortes de luz, pero aquí estamos. Entonces, el orden individual, pues básicamente es como lo de Persepolis. Ustedes tienen que mencionar los autores, tanto el texto literario como el texto no literario. En este caso, empiezan diciendo, pues las obras que yo escogí, el texto literario es El Callejón de los Milagros de Daniel Mahfouz y el texto no literario es Aprendimos a ser hombres de Álvaro Campos Guadamos. Entonces ustedes van mencionando sobre el autor. Debe ser algo muy corto. Por ejemplo, de Najib Mahfouz, que básicamente él fue un escritor árabe, el primero en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1988. Fue un maestro de filosofía, militante de la UAF, que es básicamente un grupo nacionalista anti-británico. Ya ahí va mencionando su estilo, por ejemplo, que él usaba el realismo para expresar las cuestiones que había en su época, en el Cairo, la capital de Egipto, básicamente como la religión, los derechos, la tradición, etcétera. Van mencionando, pues bueno, esto es muy interesante, ¿sí? Porque no solo lo van a utilizar para la prueba individual, sino que también para la prueba 2. ¿Sí? Lo más importante que hay que recalcar siempre, pero siempre, es las características que te pide el IB, como la cosmovisión, básicamente las ideas del autor sobre la realidad, la biografía, la época de la historia, ¿sí? De la obra, la época del autor, a su vez, su metodología, entre otros aspectos, pero más que todo, esos que mencioné deben analizarlo porque eso es algo que evalúa el IB, ¿sí? Tanto en este oral individual como en la prueba 2, ¿sí? Porque se utilizan textos literarios. Entonces, en el texto literario, pues, si ustedes desean, también pueden analizarlo porque no suele haber mucha información acerca de estos textos. Por ejemplo, el de Álvaro Campos Guadamuz, yo tengo que pues este hombre es un docente, psicoterapeuta de psicología, trabaja como coordinador del Red Men Engage América Latina, que es una alianza de organizaciones dedicada a transformar las masculinidades patriarcales y comprometer a hombres y jóvenes en la igualdad de género. Que es presidente y representante legal del Instituto WEM, Universidad de Costa Rica, que es básicamente una universidad de psicología. ¿Sí? Y van mencionando también en su obra que básicamente así aprendimos a ser hombres, el primer manual de 3 manuales enfocados en la masculinidad que responden las preguntas, qué es la masculinidad, cómo somos los hombres, cuáles son los mandatos que se han gobernado, por qué nos cuesta, son sentimientos más profundos, y cómo manejamos el poder, entre otras preguntas. Su estilo se basa básicamente en lo informal y coloquial, ¿sí? Porque utiliza un lenguaje cotidiano para llamar la atención de culturas centroamericanas y sudamericanas. Eso básicamente se lo verá en el análisis de los fragmentos que... Pero bueno, acá ya empezamos con el Callejón de los Milagros. Sí, este fue el que yo escogí. Acá tenemos la pelea de este personaje, Kirsha. Básicamente, yo lo mencioné en la reseña. Este personaje es homosexual y acá está peleando con su esposa, Usai. Entonces, ella le reclama a este hombre. Primero, siempre enumeren las líneas. Sí, enumeren, creo que es hasta un máximo de 40, un mínimo de 30, si no mal recuerdo. Entonces, siempre tienen que enumerar. Este caso, como yo no tengo no tengo mi lista de 10 puntos, voy a improvisar. Sí, pero más o menos eso fue lo que, los aspectos, las figuras literarias fue lo que yo mencioné en mi hora individual. Ah, y me olvidé de la cuestión global del campo de integración. Perdón, eso también debe ir en lo primero. Mi cuestión global es la misoginia en culturas patriarcales
y los campos de indagación cultural, identidad y comunidad. ¿Ok? Entonces, acá vemos que en la primera línea está peleando Zayn y la esposa Kirsha con este señor que está diciendo queremos beber el té en paz. Ya, y acá creo que es la segunda línea, dice, el doctor le simuló una sonrisa de su nariz, se escapó del aire silbando como una serpiente. Bueno, esto es básicamente como una más o menos símil, antítesis a la vez, porque, no, símil y digamos que más o menos personificación. Serpiente o silba, en este caso dicen que este doctor está como una serpiente. Y a ver, dice que desde su nariz se escapó aire. Básicamente, esto sería como esa personificación que se la da a la serpiente. Pero cuando menos lo esperas, es como que agresivo. Sí, básicamente yo diría que ese es el símil que se da a este personaje, porque este personaje pasa disimulado como la mayoría de serpientes, pero cuando menos lo esperas, termina afectando. ¿Ya? Tal vez esto porque, digamos que este personaje era muy apegado a ese pensamiento conservador, entonces no dejaba que eh, esta mujer le afectara a este hombre, ¿sí? A su esposo. Entonces también nos menciona que, pues bueno, en esta línea dice, no puedo someterme a la voluntad de una mujer. Soy hombre, libre de hacer lo que me plazca. Que se vaya de la casa, o sea, que se arrastre por la calle como una mente. O, básicamente, es un pensamiento misógino. Sí. Acá adelante estamos con un pensamiento misógino porque dice, primero, no puedo someterme a la voluntad de una mujer. ¿Sí? Algo muy común en las culturas patriarcales. Y más que todo, este hombre, yo diría que él decía esto por mostrar ¿sí? Una contradicción hacia su cultura. Porque tal vez este hombre, desde muy joven, fue obligado a casarse, ¿sí? Porque no solo tiene un hijo, que es Hussein Kircher, sino que tiene 5 hijas. 5 hijas, entonces yo creo que se casó desde joven para que su familia no pensara en su orientación sexual, o si lo sabía, tal vez lo obligaron para que no sea criticado, ¿ya? Y cómo utiliza este símil, se arrastre como una mendiga, básicamente diciendo que su mujer no le interesa cómo quede después de que se separe de él y después de la pelea que tendrán. Y entonces dice, pues sí, Kirsch, este personaje, el jeque de Darwish dice, pues sí, Kirsch, a la mujer no le falta energía y es más varonil que muchos hombres. Debe ser un varón en vez de una hembra. Esto es muy impresionante porque este personaje, Darwish, básicamente está no solo causando una controversia hacia Kirchner, sino que a varios personajes masculinos al mencionar que una mujer es mucho más varonil que varios hombres. ¿Sí? Porque básicamente esta mujer, Hussaini, ella levantó una mujer. ¿Sí? Porque Hussein Kirchner, perdón, porque a Kirchner le daba igual su hijo, Hussein. Y por esa razón él se fue y luego unos meses después regresó con una mujer y su cuñado. ¿Ya? Entonces, aquí también se utiliza como una metáfora, porque dice, Kirsha le clavó los ojos echando chispas, como demostrando su enojo y también su descendencia, su decadencia, perdón, sí, su decadencia en las emociones, porque por lo que él se esforzó, que básicamente mantener esa imagen de un ejemplo en las culturas patriarcales, básicamente por un comentario, decaer su reputación. Entonces, más que todo, se puede observar que en este fragmento sí se presenta, pues, cómo la misoginia afecta a la identidad de un hombre a través de estas culturas patriarcales. Pues porque vemos que este señor Kirsha no solo fue humillado al saber su orientación sexual, sino que fue contradecido bajo su pensamiento. Y sí, tengamos en cuenta que este hombre también, pues, no se preocupaba por su familia, sino que era lo contrario, su mujer se preocupaba, entonces era más que todo algo contradictorio entre ambos grupos. ¿Ya? Terminan con unas conclusiones parciales y luego pasan a analizar el texto no literario, ¿ya?
Digamos que somos personas que no analizamos textos como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que llama la atención? Las imágenes, ¿no? Y la escala de colores. Entonces, la escala de colores es gris y verde. Y la imagen, acá podemos observar una imagen en plano general. Ya este hombre es que se puede interpretar que es campesino debido a los elementos que utiliza, como una pala, un machete, y podemos observar que se está como golpeando el pecho, demostrando dolor. Pero en sus gestos faciales observamos que él está enojado, como que está reprimiendo algunos sentimientos. Y eso se complementa al momento de analizar el globo de texto, que dice, estas actitudes las aprendemos desde que somos niños. Para vivir y ser aceptado desde niño, uno necesita demostrar responsabilidad y agresividad para que lo respeten. Luego más adelante, al final dice, eh, corren el peligro de que se los considere pocos hombres o sea como mujeres. Básicamente, como esta comunidad, padre, esta cultura afecta a una comunidad, a una generación, ¿sí? Porque básicamente desde niño crían, los crían bajo ese pensamiento misógino, de siempre ocultar los pensamientos que más le afecten, con el fin de que no sean vistos como mujeres. Y aquí podemos observar que en la imagen siguiente, en un plano general, se presentan dos niños subiendo a un árbol, junto a un globo de testigo y dice, ah, no puede subir, es una mujercita. Bueno, junto a esa palabra. Y debajo vemos a quién va dirigido, pues a un niño que está con dudas si subir el árbol es lo ideal, tal vez porque sea peligroso. Pero básicamente acá se ve cómo esta cultura patriarcal afecta a estas generaciones que son niños, y no solo estos adultos los afecta, sino que también entre esos grupos, entre niños se humillan, así, afectando básicamente la identidad de cada generación, de cada niño. Y luego acá vemos en un plano general de nuevo a familias peleando, más que todo discutiendo con un niño que está llorando. Acá vemos a tres generaciones aproximadamente, cuatro creo, porque bueno, acá está el hermano, no hay mucha diferencia de edad. Entonces acá vemos que el señor, el abuelo tal vez, fue criado con una cultura patriarcal, un pensamiento muy misógino, entonces muy común que él diga, ah, no, papito, o sea, chuchinga, que es básicamente una jerga costarricense que básicamente es poco hombre, ¿sí? Y acá vemos a la madre, que básicamente las mujeres también su identidad fue opacada debido a que tenían que seguir las órdenes de su esposo o de su padre, que decía, no llore, usted es hombre. Vemos a su hermano, que bueno, no dice mucho, no dice nada, mejor dicho, pero básicamente está reclamando a su hermano, posiblemente que porque está llorando, no es masculino. Luego vemos acá un plano, primerísimo plano, si no recuerdo, a este hombre diciendo, cuando un hombre se pregunta acerca de los afectos y emociones, puede que esto le parezca extraño y en algunos casos hasta ajeno, ¿sí? Entonces, esto básicamente muestra cómo esta cultura patriarcal afecta a básicamente todas las generaciones, todas las comunidades, ¿sí? Porque mm, son desde niños les crían que siempre tienen que verse como hombres masculinos que hagan tareas masculinas y que son las mujeres pasen en la casa, y opacando la identidad de una familia como tal, porque no son los hombres que son afectados, como lo mencioné anteriormente, también las mujeres, al no opinar, al no decir al no tener el derecho que contradecía al hombre. ¿Sí? Y pues bueno, luego llega a una conclusión final que dice conclusión, a través de esos textos literarios y no literarios, se puede llegar a la conclusión de que pues las culturas patriarcales se han afectado a través de este pensamiento misógino a las generaciones. En este caso, en el texto literario, Kirsha pues fue opacado, su orientación sexual fue opacada debido a este pensamiento y por ende él para ganarse respeto tuvo que tratar a su mujer de la peor manera y con el fin de verse muy masculino, hasta que al final pues se reveló su orientación sexual y pues decayó y tal vez no fue la mejor manera en la que contradició a su mujer y a las personas más cercanas. Y luego acá vemos en el texto no literario como esta familia le dice a las nuevas generaciones que siempre tengan que verse muy masculinos. ¿Sí? Luego, y así van concluyendo.
En su suerte igual y cuídense.